Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuevamente estamos aquí en medio del programa Creed en sus profetas. Este es un momento especial, un momento que lo esperamos como cada día para iniciar un diálogo, una charla amena, constructiva, edificante. No con nuestras propias palabras, sino basados en los escritos que Dios le otorgó a Elena White, los cuales conocemos como el espíritu de profecía. Para esta tarea nos convocamos como cada día junto al pastor Bruno Razo. Y lo hacemos, Pastor Eber, con alegría, con gratitud, lo hacemos como un privilegio que Dios nos da de estar juntos todos los días, con amigos, con hermanos, meditando, reflexionando, sacando las lecciones principales de cada capítulo de la Biblia en los comentarios de Elena de White, con la premisa de que creyendo en Dios estamos seguros y creyendo en sus profetas somos prosperados. Hoy nos detenemos en el capítulo 18 del segundo libro de Reyes. El segundo libro de Reyes nos está hablando acerca de la historia de un rey de Judá. Ya el reino hacía un par de siglos había sido dividido y estamos viendo, ¿no?, que en algún momento retrata los reyes del reino del norte, Israel, las 10 tribus, y luego en otro momento retrata la vida del rey del sur. En este caso, Ezequías era un rey del reino de Judá. Así es. Y él tuvo una característica muy interesante. Recibió el reino, podríamos decir, en mal estado. Su antecesor había sido un hombre idólatra, pero él decide hacer lo contrario, decide seguir a Dios, destruye todos los ídolos y bueno, el Señor se da cuenta que Ezequías tenía muy buenas intenciones, buenos propósitos. ¿Cómo nosotros debemos recibir, pastor, la enseñanza de la vida de Ezequías? ¿Cómo debemos actuar de acuerdo a las instrucciones de la providencia de Dios? Elena de White dice lo siguiente: el instrumento humano debiera tener fe y colaborar con el poder divino, usar toda facilidad a su alcance y tomar ventaja de todo lo que, de acuerdo con su inteligencia, sea benéfico y esté en armonía con las leyes naturales. Al hacer esto, no está negando su fe. En todas las cosas debemos actuar de acuerdo con las instrucciones de la providencia divina.
Esto quiere decir, pastor, que así como Ezequías, nosotros podemos recibir las instrucciones, sopesarlas, dice, actuar con inteligencia, colaborar con el poder divino, que fue lo que hizo Ezequías, y entonces actuar de manera decisiva, ¿verdad? Con diligencia, dice incluso una cita. Sí, tenemos que actuar de esa manera, tenemos que actuar, Dios nos ha dado una razón, una inteligencia, tenemos que elegir lo mejor, pero siempre en dirección y en armonía con la voluntad y con la palabra del Señor, porque eso es lo más seguro y eso es lo que realmente ha de ser de bendición para nosotros y de bendición para los que nos rodean. Había, creo, una cita que estuvimos mencionando antes de estar en cámara sobre la diligencia. No sé si la tiene por allí, pastor. La diligencia en cumplir el deber señalado por Dios es una parte importante de la religión verdadera. Los hombres deben valerse de las circunstancias como de los instrumentos de Dios con que se cumplirá su voluntad. Una acción pronta y decisiva en el momento apropiado obtendrá gloriosos triunfos, mientras que la dilación y la negligencia resultarán en fracaso y deshonrarán a Dios. Si los que dirigen en la causa de la verdad no manifiestan celos, si son indiferentes e irresolutos, la iglesia será negligente, indolente y amadora de los placeres. Pero si los domina el santo propósito de servir a Dios y a Él solo, su pueblo se mantendrá unido, lleno de esperanza y alerta. Pastor, al leer esto me llama la atención porque justamente creo que Ezequías encarnó en su vida esto. Era un hombre diligente, un hombre que supo valerse de las circunstancias como instrumentos de Dios, hizo una acción pronta y decisiva, quitó los altares, quitó los ídolos y fue protegido por Dios porque en el capítulo que ya hemos visto anteriormente al analizar la palabra de Dios, se nos menciona que vino el rey de Asiria, Sennacherib, así como había atacado al reino del norte, quiso atacar al reino del sur, pero Dios protegió a su pueblo allí en el reino del sur gracias a la acción decidida de este rey, el rey Ezequías. Sí, que a Dios le encanta, ¿no? Darnos su ayuda, su apoyo, cumplir sus promesas, su poder, pero le encanta hacer eso también con las personas que tienen la disposición, ¿no? Claro. De buscar lo mejor, de querer hacer la excelencia, de utilizar recursos legítimos, de consultarlo, de buscar la orientación de Dios, de querer practicar el mensaje de Dios. Claro. Por eso Ezequías fue usado como fue usado. Así como Ezequías tenía un enemigo grande, temible, como era el imperio de Asiria, los cristianos también tenemos un enemigo grande, terrible, muy, podríamos decir, intimidante para el cristiano, ¿no? Que es Satanás. Cómo nosotros, como seguidores de Cristo, podemos protegernos de los asaltos de ese gran enemigo. Aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio de los agentes satánicos. Se han arrepentido de sus pecados, han buscado al Señor con humildad y contrición, y el abogado divino intercede en su favor. El que más fue ultrajado por su ingratitud y el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara: Jehová te reprenda, oh Satán, yo di mi vida por estas almas, sus nombres están esculpidos en las palmas de mis manos. Pueden tener imperfecciones de carácter, puede haber fracasado en sus esfuerzos, pero se han arrepentido, las he perdonado y las he aceptado. Esta es la comprensión de Dios hacia nosotros, ¿no? Yo siempre digo que así cuando una oveja, un corderito, se cae en el barro, enseguida se sacude, ¿no? Porque no es su ambiente, no es el lugar donde él quiere estar. Por otro lado, cuando un cerdo se cae en el barro,
le encanta, se revuelca, ese es su lugar. Entonces aquí Dios a través de Elena de White dice, ¿no?, que podemos errar, podemos pecar, pero no es lo que queremos hacer. Y por eso enseguida nos arrepentimos y nos presentamos delante del Señor como corderito que no gusta de revolcarse en el pecado, sino que quiere levantarse por la gracia de Dios y ser un vencedor. Y Jesús, que sabe eso, sabe que quien nos instiga, quien nos conduce al pecado es el enemigo, que ya está derrotado y que cuanto más pueden ser derrotados con él, mejor. Entonces por eso Jesús lo reprende al mismo Satanás por nuestros propios pecados. Y por eso en el servicio del Antiguo Testamento, en el ritual, el santuario, los sacrificios que representaban a Jesús, también había un animalito que era el último, ¿no?, en recibir todo lo que simbolizaba el traspaso definitivo de todos los pecados. Correcto. Porque Él fue el originador y el que indujo a todos y el que nos llevó al pecado, así como Jesús vino para sacarnos del pecado. Gracias, pastor. Esta es una lección importantísima para nosotros. No estamos solos, Dios y Jesús están de nuestro lado. Vamos a tener un breve corte, enseguida volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Gracias, amigos, por continuar con nosotros aquí en Creed en sus Profetas. Tenemos el momento oportuno para presentar una invitación y pedir la bendición de Dios. Solo recordar aquella magnífica promesa como termina el Evangelio según San Mateo, aplicada al propósito y a la misión que cada creyente y que la Iglesia tiene y a la vida victoriosa de todos los días. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vivamos hoy en la presencia de Dios. Querido Dios, queremos agradecer por tu promesa de estar con nosotros todos los días y no dejarnos solos. Y queremos ampararnos en tus promesas y prepararnos para tu reino. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como siempre, tenemos la promesa y el compromiso de reencontrarnos a través de Nuevo Tiempo aquí en su programa Creed en sus Profetas. El día de mañana será hasta entonces.